Alguien dijo alguna vez que el ser humano nace, crece, se pregunta por el ser de las cosas y se muere de aburrimiento. Pero no te preocupes que en la penúltima palabra no nos preguntamos esas cosas. Comienza la penúltima palabra. En radio.usal.es o en la 89.0 FM. Como si llevara aquí una eternidad. Como si fuera a quedarse para siempre a cenar. Como si fuera el principio de un largo final, no sé. Buenas tardes, un día más desde Radio Universidad de Salamanca, a las 7 de la tarde, con la penúltima palabra. Buenas tardes, señor Sánchez. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal va todo? Muy bien, esto tenemos que matizarlo porque pronto tendremos un maravilloso invitado, que es tu tocayo. Entonces, para no confundir a nuestros radioyentes, me permites que hoy me dirija a ti. Me parece estupendo. De esa manera. Tenemos varios anuncios que dar hoy, porque hoy es 13 de febrero, es el Día de la Radio, y estamos conmemorando dicha fecha, ¿verdad, Sergio? Pues sí, hoy es el Día de la Radio, se cumple el centenario de la radio, pero es que además es una doble celebración, ¿no? Porque, bueno, pues se cumple también el 25 aniversario de Radio Universidad de Salamanca, así que la celebración es doble y nuestro gozo pues triple. Por supuesto, por supuesto. Y además celebramos esta semana nuestro primer cumpleaños como programa, que también es un dato digno de celebración. Y hago hueco aunque esté lleno, no hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte. Y ahora que me doy cuenta, tenemos aquí un bulto en la silla, ¿será...? Sí, perdonad, pero os habéis olvidado de algo. Ah, es verdad. Alexander Alegría también nos acompaña en el estudio. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, no solo os habéis olvidado de mí, también os habéis olvidado de un importante suceso que tiene lugar este viernes 16 de febrero. Y es que estaremos presentando la Olimpiada de Filosofía de Castilla y León en directo, transmitido en YouTube y también en la radio para todas las personas. Bueno, claro, nosotros no nos lo vamos a perder. Claro, esperemos que nuestros oyentes tampoco. Sin más dilación, empezamos este programa. No nos pedimos permiso para preguntar. No hay reglas. Divulgación, cultura, filosofía, arte, música, teatro y muchos otros conceptos que no tenemos ni idea de lo que significan. Y mucho más, todos los meses en la penúltima palabra. ¿Todavía no eres fan del programa? La noche que nunca se acaba, como la mano que no hace soltar, viene para acompañarme en este caminar. Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno. No hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que está acá. Pues nos acompañan en el estudio dos voces que saben mucho más de radio que nosotros para celebrar este Día de la Radio. En primer lugar, permitidme que presente a nuestra querida coordinadora de Radio USAL, que también es nuestro técnico en el día de hoy, Elena Villegas. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Te había dicho que... Pletóricos, os veo. ¿Cuánta celebración, no? Sí. No puede haber más. No puede haber más. Te había dicho que me hacía ilusión vernos desde el mismo lado del cristal por primera vez, pero no es así. Pero no es así, la tenemos en la cabina. Además tenemos ahí un aerosol que yo creo que además también nos impide un poco más la visión. Sí, bueno, pues que salga grande esta primera intervención de nuestra coordinadora en la penúltima palabra. ¿Cuál es nuestro segundo invitado, señor Sánchez? Pues nuestro segundo invitado se llama Sergio Rodero. No es la primera vez que colabora con nosotros y bueno, pues contacta por vía telefónica, dado que como esto es un programa de rigurosa actualidad, le ha sido imposible venir dadas las situaciones en las carreteras de nuestro país de norte a sur.
Así que bueno, pues Sergio Rodero es profesor de la Facultad de Filosofía y colaborador en Onda Cero Salamanca, así que su experiencia con la radio, pues vamos, que no es nada nuevo. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, todo por aquí muy bien, pletóricos, como dice Elena, así que pues con muchas ganas. Lo primero, claro, sí, felicitaros doblemente, porque hoy es el Día Mundial de la Radio y por vuestro primer cumpleaños al frente de este maravilloso espacio de radio y programa filosófico divulgativo. Es un placer volver a sentarme aquí de nuevo este año con vosotros en la penúltima palabra. Bueno, y no te olvides del 25º aniversario de Radio Universidad de Salamanca. También, Elena. Es un dato importante. Faltaría más, que además, recordando la intervención de Sergio Rodero del año pasado, a mí me hace más ilusión celebrar este cumpleaños porque he escuchado ese programa en el día de ayer y la verdad es que nos escucho bastante principiantes. La verdad es que es una alegría que hemos evolucionado. Que vayamos evolucionando y que vayamos aprendiendo. Yo creo que sí, que sonamos un poco mejor. Pues bueno, pues como estamos de celebración y además por partida doble o triple, como matiza Elena, es día para hacer algo diferente. Hoy hemos acordado un formato especial en el que tanto nuestros invitados, que como ya hemos dicho saben mucho más de radio que nosotros, como nosotros mismos por supuesto, traemos un tema de conversación en la manga. Ninguno conocemos el de los demás y tan solo hemos puesto como premisa que tenga que ver con filosofía y radio. Este puede ser una pregunta trampa, un dilema moral o político, un tema de discusión, el planteamiento de un debate, lo que queramos. Cualquier cosa nos valdrá para esta ocasión tan particular. Así que yo creo que comenzamos por el profesor Rodero. ¿Qué nos has preparado? Pues sí, os traigo un dilema y un debate. Al hilo de un caso de asesinato en Estados Unidos, que voy a pasar ahora a contaros brevemente, y al hilo de la situación social y política que vivimos en España. Y es que en el Estado americano, y os narro brevemente el dilema que os presento, de California han sido asesinadas, en este caso, 17 jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 20 años. La policía logra detener al presunto asesino y es sometido a juicio. El juez encargado del caso va descubriendo a lo largo de la vista oral que los procedimientos utilizados para detener al sospechoso no se han ajustado a la ley. El sistema judicial vigente en Estados Unidos dice de forma explícita que toda prueba obtenida por procedimientos no legales deberá ser considerada nula en el juicio. Los policías entraron en la casa del supuesto homicida sin una orden judicial, forzando la puerta, y en ella obtuvieron fotografías de las chicas y otras pruebas de culpabilidad. Cuando llegó el dueño de la casa, lo atraparon, pero dándose cuenta de que les faltaba una orden de detención y registro, uno de los policías logró conseguir de un juez que le firmara falsamente una orden con fecha del día anterior. La sociedad y el fiscal piden que se condene al acusado. El propio hijo del juez, que lleva el caso, presiona a su padre para que dicte sentencia de culpabilidad, puesto que 2 de las víctimas eran compañeras suyas. Este es un dilema moral de Grup Sibeca en su texto Un método para la educación en valores, y al hilo de esto os quiero hablar un poquito este día de la educación en valores, que se ha puesto de moda en los últimos años, exigida además por imperativo legal en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Relaciones de valores morales a que aparecen por doquier y los claustros se aprestan a decidir cuáles quieren transmitir en sus centros de enseñanza. No obstante, leer un listado de valores en los que queremos educar no es menester que pueda dejar satisfecho a cualquier profesor medianamente racional, sino que inmediatamente se pregunta ¿por qué estos valores y no otros? ¿Quién ha elaborado esta lista? ¿Con qué base y con qué legitimidad? Y esto es tarea de la ética y de la educación para la ciudadanía a la que me dedico. Es tratar de aclarar qué sea eso de la moral e intentar detectar en nuestras sociedades qué valores transpiramos, cuáles nos parecen irrenunciables, y también intentar dar razón, fundamentar por qué escogemos unos y otros. En definitiva, tratar de esclarecer, y por eso os traigo este dilema el día de hoy de la radio, porque a la hora de educar elegimos unos valores y actitudes en vez de otros, teniendo en cuenta que el hecho de que esos sean los que recogen las disposiciones ministeriales correspondientes no puede ser la única razón, ni siquiera la más conveniente, para ciudadanas y ciudadanos maduros. Sin embargo, otra pregunta, no menos candente, nos queda en el tintero, y es si estamos legitimados para educar en valores. Y digo que calor no le falta a la pregunta porque no son pocos los profesores que se muestran reticentes a educar en valores morales.
Y hago mías las palabras de Adela Cortina, por temor a producir ciudadanos domesticados. Y os pregunto, lanzo aquí la pregunta, si es verdad esto. Bueno, claro. Educar en valores, también siempre hay que mirar quién es el que educa en valores, ¿no? ¿Qué poder tiene, por ejemplo, en este caso, los grupos políticos en esa educación de valores? En ocasiones no, siempre nos encontramos con que la educación tiene color, ¿no? De una legislatura para otra, y nos traemos el dilema de Estados Unidos, lo traemos aquí, a España, de una legislatura para otra cambian las cosas, en ocasiones cambian los contenidos de los temarios, cambian también a veces los valores que se priman, algunos por encima de otros. Entonces, claro, efectivamente es peligroso, o al menos puede llegar a ser polémico, ¿no? Que se eduque en valores, porque siempre se nos puede acusar de ideologismo y de que estos valores cojean de una pata y que estos otros cojean de la otra. Entonces, claro, la solución a esto es terrible. Yo, fíjate, me choca lo que dices porque cambiando la pregunta un poquito, se puede no educar en valores. Quiero decir, al orientar un discurso educativo, al final siempre vamos a poner nuestra marca, nuestro sello como educadores, y siempre va a haber unos valores por detrás, en qué temas elegimos y cuáles no. Esto también está en los medios de comunicación, ¿no? Ya que celebramos el Día de la Radio como un medio de comunicación tradicional, pues también vemos qué noticias se cuentan y cuáles no, con qué términos elegimos contarlas, y ahí ya hay una selección temática, ya hay una agenda temática, ¿no? Y yo creo que los valores están por todas partes. A mí, seguramente, me da más miedo creer que somos asépticos, o que puede haber una educación aséptica sin valores, que puede haber unos medios de comunicación sin ideología. Sí, me da más miedo fría. Sí, me da más miedo vender eso porque creo que no es real. Creo que al final siempre vamos a tener algo que esté guiando el discurso, que esté orientando la mirada, que decimos últimamente y que queda muy bonito. Sí. Así es, y yo, para contestar a la parte más candente de la pregunta, que es que hay muchos profesores de ética que creen que no deberíamos educar en ética, recordaré una reciente clase que hemos tenido con un profesor de la facultad también, que es Baciero, y que tiene un planteamiento también candente sobre el tema para responder a una pregunta candente. Uh-huh. Y él nos contaba que tenía una amiga en el teléfono de la Esperanza que básicamente pues recibe llamadas de gente que lo está pasando mal, de gente que sufre bullying, y en algunas ocasiones recibe llamadas de gente que se quiere suicidar. Y que entonces, entre la propia gente de ese teléfono, pues había varios colaboradores que debatían sobre si debían tratar de que esa persona rectificase en su impulso, o si respetar su libertad individual. Entonces creo que mínimo educar para empezar, él mismo decía que esa tendencia iría en contra de los propios intereses de la línea del teléfono. Pero además creo que educar en ciertos valores que varios autores de la modernidad han llamado algo así como propios del impulso moral, ¿no? Aquello que cuando vemos a una persona sufriendo siempre tendemos a ayudar a esa persona a aliviar su sufrimiento, y otro tipo de valores que creo que son prácticamente naturales al humano, creo que deberían promoverse, y quizás esos valores sean menos tachables de ideológicos. Yo pienso que sí, que hay que educar en valores, y creo que la sociedad occidental ha ido decantando una serie de valores que son muy buenos, y creo que sí, que habría que educar en valores, y que que además es muy necesario esa educación en valores. Claro, es que ciertamente, decimos qué valores nos gustan y cuáles no, pero realmente yo creo que sí que podemos lograr unos mínimos comunes a los que atenernos, ¿no? De respeto al prójimo, ¿no? Hombre, es que claro, es que aunque el discurso quizá posmoderno diga que no hay verdades, etcétera, etcétera, yo creo que nadie puede negar que es bueno que seamos buenos, o que es bueno que seamos empáticos, que sí, que no es una verdad absoluta, bueno, lo que tú quieras. Pero es que si no fuésemos empáticos, ¿dónde acabaría esto? Bueno, ¿dónde? No sé, pero ¿cuándo? Pronto. ¿Cuál es la solución de nuestro profesor de ciudadanía? Pues no, os escucho súper atentos. Efectivamente, ya hay unos principios morales universales. Hay una ética mínima, lo estáis también diciendo todos, ¿no? En esa medida de lo justo que la dan los principios morales universales, desde los cuales puede criticarse o criticar las normas sociales, que estáis todos, digamos, de alguna manera
insistiendo en esto, ¿no? Lo justo se define en función de los derechos, valores y contratos legales básicos reconocidos por toda la sociedad, en este caso la española, de manera bien constitucional y democrática, pero efectivamente, bueno, tenemos ese punto de vista básico del respeto, la tolerancia y ese afán de lo justo, esa búsqueda de lo justo. Que es una búsqueda que no es absoluta, pero que siempre está en continuo cambio, y yo creo que eso le da cierta riqueza que podamos seguir, por ejemplo, haciendo radio o haciendo filosofía. Se está cumpliendo uno de nuestros temores, que era que cada uno de los temas nos dieran para hacer un solo programa, pero vamos a intentar resistirnos a la tentación y avanzar hacia el siguiente de los temas. No sé si mi querido copresentador o sea Alexander, tenéis un tema que esté a la altura para continuar esta conversación. Yo creo que el señor Sánchez puede traer uno a la altura. ¿Qué nos trae, Sergio? Bueno, el mío está muy relacionado, de hecho, con todo esto que veníamos hablando de qué valores transmitir o qué valores no transmitir, pero esto es más bien qué información transmitir o qué información no transmitir. Y es un dilema, pues bueno, que viene al caso de la radio y de cualquier medio de comunicación, ¿no? La pregunta es si puede tener la censura de ciertos contenidos un papel importante en la sociedad, o dicho de otra manera, si por ejemplo es preferible no censurar ninguna información y educar a los niños de una forma crítica, de forma que cuando los niños accedan a esa información tengan el baremo mental para discriminar algo que les va a ser perjudicial o un valor que no es bueno para el conjunto humano, o si es casi más económicamente positivo directamente censurar ciertas informaciones que se entiende que van a ser negativas, el fascismo, comprar un libro escrito por un líder fascista, por ejemplo, un manifiesto fascista, es más útil, tiene más resultados censurar ese libro directamente o educar a los muchachos para que sepan ver aquello con los ojos con los que quizás se debe mirar a un movimiento político, por ejemplo, con esa potencialidad tan peligrosa como tiene el fascismo. ¿Qué pensáis vosotros? Pues si queréis contesto yo primero, porque además me gustaría también darle una segunda dimensión pequeñita a la pregunta por el tema de sobre qué cosas informamos. Y yo creo que es muy importante en la visión del conjunto de la sociedad qué es lo que informamos. Muchas veces vemos en los programas de televisión las noticias, ¿no? Y a lo mejor de una hora pues te dan 5 minutos de prensa rosa política, 5 minutos de deportes y muchas veces 30 minutos de los distintos asesinatos, violaciones, robos terribles y sucesos escabrosos que ocurren en la sociedad. Y yo me pregunto si eso tiene una labor de visibilizar. Es posible que la tenga, es posible que tenga la labor de visibilizar y de hacer consciente al ciudadano de que igual no vive en el mejor de los países, pero quizá también tiene una función de infligir mucho miedo y mucho temor en una sociedad que se atiende a unos datos más bien rigurosos y más fríos que el hecho de decir pues que han asaltado sexualmente a una niña de 13 años entre 5 personas, que creo que todos cuando escuchamos ese tipo de noticias nos ponemos muy mal. Es bueno y es positivo dar este tipo de información, debemos hacerlo de una manera más fría. ¿Esto también influye en la manera en que pensamos? Yo voy a reformular un poco el tema para también transmitírselo a nuestros dos especialistas en radio, porque a mí me pasa una cosa al hilo de lo que cuentas con las radios tradicionales, que es que no soporto las tertulias de política. Me despierto todos los días con la radio, escucho distintos programas, distintas emisoras, pero un común denominador que encuentro en todas es que no soy capaz de escuchar en ninguna de las tertulias sobre actualidad, sobre política. Me pasa en Hoy por Hoy, me pasa en Más de Uno, me pasa en distintos programas en las que no soy capaz, y todas ellas están formadas por especialistas, por periodistas y por gente a la que yo admiro personalmente, a la que yo leo, pero que en el contexto de esas tertulias soy incapaz de escucharlos, porque está tan claro lo que tengo que pensar después de escucharlos, está tan claro la mirada que quieren transmitir, o por lo menos a mí me da esa impresión, que me parece absolutamente repugnante, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, por mencionar nuestro caso particular, hemos tenido total libertad en todo momento para hacer nuestro programa. Yo recuerdo que hace un año me presenté aquí en el despacho de Elena y le dije que queríamos hacer un programa sin tener ni título de programa, ni presentadores, ni estructura, ni formato, y lo único que le dije es que queríamos hacer divulgación filosófica, que desde mi punto de vista... Y aquí me tienen como invitada hoy. Fíjense lo que son las cosas. Como invitada me tienen hoy ya. Pero fíjate que lo único que te dije en aquella
aquella primera reunión es que teníamos la intención de hacer divulgación filosófica, que desde mi punto de vista es lo único que no hicimos en la primera temporada, ¿no? Entonces, pues bueno, así son las cosas. Entonces yo quiero también, a raíz de lo que cuenta Sergio, saber qué opináis, Elena, Sergio, Rodero, de este tema, de si esa mirada, de si ese enfoque temático, de si esa agenda temática de los medios tradicionales, ya que estamos hablando de radio, hasta qué punto nos beneficia o nos perjudica, ¿no? Yo la censura, no soy partidaria de la censura, porque yo he vivido épocas de no libertad en mi país y considero que la censura no es buena, que tiene que existir esa libertad de prensa. Y yo creo que lo que apuntaba Sergio, esa educación, ¿no? Crítica, hacer ciudadanos críticos con una buena educación, creo que es mucho más importante que exista censura, porque además si censuramos una cosa podemos censurar otra, ¿no? Imaginaos en qué se podría convertir esto, ¿no? Yo creo que las voces tienen que hablar, ¿no? Y que tiene que haber tolerancia y sobre todo respeto, lo que hablábamos antes de la educación en valores, el respeto, la tolerancia, la libertad es otro valor que yo considero que hay que preservar siempre. Esa sería un poco mi visión. ¿Rodero? Sí, estoy muy de acuerdo con las palabras que dice Elena, y yo doy clase en un centro de magisterio, de educación, donde formamos a maestras y maestros que van a formar a su vez a pequeños, a infantes, a pequeñas personas, ¿no? Y digo esto porque completamente de acuerdo con lo que decís, cuanto antes quizá mejor esa educación moral para obtener esa autonomía moral de ser ciudadanos, personas, luego ciudadanos más grandes, más mayores en edad, críticos o muy críticos. No olvidemos que la adolescencia o el comienzo de la edad adulta es la etapa en la que la persona se prepara para superar el mero conformismo con las normas sociales y acceder al nivel de la autonomía moral, como os digo. De manera que yo en eso soy muy consciente de el público, el auditorio al que digamos estoy de alguna manera formando, invitando a formar, que son futuros maestros y maestras, como digo, porque van a transmitir esa educación en valores a niños muy pequeños, menores de edad. Completamente. Avanzamos con el tema de Alexander y hilamos todas las cuestiones que tenemos encima de la mesa. Perfecto, pues mi debate también es en términos éticos, políticos, pero quizá lo quiero enfocar un poco más al tema de la radio. Y lo he cambiado recientemente a raíz de saber que nuestro invitado, Sergio Rodero, no iba a poder estar, y el motivo pues es efectivamente esa huelga de agricultores que está habiendo en nuestro país. Y entonces, claro, ha sido pues ese choque de emociones que muchas veces sentimos a lo largo de nuestra vida, de que por un bien común o por una empresa que podemos considerar buena, como esa huelga de los agricultores, pues tenemos una pesadez o un mal efecto personal. Y es pues ese debate típico filosófico entre lo individual y lo común, entre lo subjetivo y, o sea, lo privado y lo público, y todo este tipo de dualidad que se da en política y en ética muy fuertemente. Y entonces yo quería saber, sobre todo la visión, también me interesa la de mis compañeros obviamente, pero me interesa saber la visión de dos personas con más experiencia en radio, si creen que en la radio hay un ámbito y una pretensión de compañerismo, o si creen que más bien se tiende a la individualidad, que el equipo de grabación de un programa y de producción de un programa no es tan importante y en el fondo las personas miran más bien por su interés individual, o cómo creen que se da. Si queréis, primero contestan los expertos y luego... ¿Quieres saber un poco cómo es la intendencia de la radio, no? Sí, si es más bien individualista, colectivista... Yo creo que en cualquier medio de comunicación y bueno, en las personas que hacen su trabajo de cara al público, que tienen una repercusión pública, yo creo que siempre tiene que haber un poco de ego. Siempre se ha dicho, ¿no?, que sin ese ego realmente no se puede hacer un buen programa de radio. Y dicho esto, la radio sin el equipo no funciona. Yo creo que sí, que luego... Y es un reto. Desde una emisora universitaria sí que es un reto cada año conseguir un equipo, porque sabéis que la radio entra gente nueva en cada curso, ¿no? Y es un reto conseguir un equipo, y es maravilloso cuando termina el curso y se ha conseguido un equipo de radio que funciona como una sola voz.
Entonces yo creo que en la radio el trabajo es siempre de equipo, el buen trabajo por lo menos, pero que siempre tiene que existir ese ego en el comunicador, sin el cual seguramente no tendría esa ambición o ese objetivo de hacer un programa de radio que llegue a la mayor parte de la gente, ¿no? Al mayor número de personas posible. Sí, bueno, de hecho esta misma mañana escuchaba a Carlos Alsina recibiendo un premio y que mencionaba así de pasada que él no iba para cura, pero acabó dando sermones todos los días a las 8 de la mañana. Pero bueno, ¿qué tiene que decir Rodero al respecto? Pues estoy muy de acuerdo con Elena, no puedo estar menos de acuerdo porque efectivamente vosotros lo demostráis, sois un gran equipo en vuestro primer añito de andadura, o sea, que esto es un equipo, es una cuestión de equipo y obviamente, por supuesto, hay una cuestión más personal o particular, que es cada uno tiene su toque, su firma, su tinte y eso también es normal y es bonito, diría, pero dentro de un equipo, que en vuestro caso se ve ya que funcionáis y que por eso estamos ya comenzando la segunda andadura. Efectivamente. Claro, ¿qué decir yo sobre esto, no? Ten cuidado. No, bueno, tampoco. Pero sí, por supuesto, yo creo que todo lo que se hace en común funciona mejor. Y eso lo vemos aquí en radio, lo hemos visto nosotros tres que hemos hecho teatro, lo vemos en teatro, lo vemos diariamente en todos sitios, a escala micro, o sea, nosotros aquí sentados, y a escala macro, en los países, ¿no? Y es muy importante que todas esas partes que se juntan en un todo actúen bajo una legislación que beneficie también a las partes y que las beneficie de una forma equitativa. Porque imaginemos lo terrible que sería un grupo de 5 personas en las que trabajan 2 y los otros 3 no hacen nada, ¿no? Para eso están los coordinadores del equipo. Claro, y los coordinadores se encargan de que esa legislación, podríamos decirle, esas leyes que intentan que todos trabajen igual, todos reciban el mismo mérito o un mérito acorde a su puesto, pues los coordinadores se encargan, ¿no?, de implantar esa legislación. Entonces, claro, yo creo que, por supuesto, lo común siempre funciona mejor que lo individual, pero hay que tener muy en cuenta que lo común no funciona si no se tienen muy claras las cosas desde el principio y no se actúa acorde pues a todos esos valores que ya hemos mencionado antes, de empatía, de bondad, de otros muchos, de justicia, ¿no?, de otros muchos elementos, ¿no? Sí, de hecho a mí una de las cosas que más orgullo me da de esta segunda temporada es poder mencionar a tantas personas al final de un programa, poder mencionar a Teseo, poder mencionar a Jorge y a Cristina que nos han diseñado los logos, poder mencionar a todas las personas que cada día intervienen en este programa, que ya son en nuestro histórico 50 voces distintas que han venido aquí a hablar de distintos asuntos, ¿no? Y a mí es una de las cosas que más me llena, poder hacer radio, pero poder hacerla con gente como vosotros en el mismo estudio, y luego vamos a llenar el estudio con más voces todavía para las que es un orgullo para mí tener en nuestra compañía. Y precisamente de las voces os iba a hablar yo en el tema que os he preparado. Bueno. Porque la voz es el alma de la radio, por supuesto, y las voces en mi vida, no solo desde que hago radio, sino ya desde mucho antes, juegan un papel protagonista absolutamente. A mí se me cautiva con la voz, se me enamora por la voz. He llegado a utilizar la voz de mis profesores como criterio para elegir una asignatura u otra, que vista la calidad de la docencia en la Universidad Española en términos generales, me parece un criterio más que válido. y entonces quiero haceros una pregunta sobre las voces. ¿Y a raíz de qué? Pues a raíz de un dicho que ha habido siempre en la radio que dice que si la voz te enamora, no te pases por la emisora, ¿no? Porque muchas veces puede haber una voz bonita, pero una cara que no la acompañe. Y yo me acuerdo de cuando de niño, muy niño, mi madre nos llevaba al colegio con Cadena 100, con aquel matinal que hacían y que siguen haciendo Javi Nieves y Mara Mate, que nos acompañaba todas las mañanas al colegio. Y luego cuando yo regresaba a casa a mediodía, la siguiente voz que escuchaba, pues algunos días era la de Jorge Fernández, el presentador de La Ruleta de la Suerte. Y en mi cabeza eso era una asociación completamente lógica. Yo estuve varios años de mi más tierna infancia asociando la voz de Javi Nieves, que es maravillosa y absolutamente estelar, con la cara y cuerpo de Jorge Fernández. Entonces, claro, imaginen, no sé si tenéis en mente esas dos caras. Yo no he vuelto a comprobar si esas voces se parecen, pero claro, el día que yo
vi una foto de Javi Nieves por primera vez, sin desmerecerlo, con el cariño que le tengo de tantas veces que me acompaña al colegio, pero claro, yo me esperaba encontrar a Mr. España y me encontré a Javi Nieves. Entonces yo quiero preguntaros, bajo este tema, dos cosas, y respondedme la que queráis. En primer lugar, ¿qué importancia tienen las voces en vuestra vida, si soy el único friki? Y en segundo lugar, ¿cuáles son vuestras grandes sorpresas tras asociar una voz a una entidad física concreta? Hombre, pues las contestamos las dos, ¿no? Hombre, yo creo que lo tuyo es un poco grave. Permíteme que te lo diga. Pero un pelín de nada. Bueno, hombre, las voces son importantes, yo creo que sobre todo en el ámbito de las comunicaciones. En clase es importante, es cierto. A veces hay personas que tienen una voz tan sumamente irritante, pues que es un sufrimiento estar escuchándolas, y más aún si es una clase que tienes que estar una hora allí sentado, ¿no? Pero porque al final la radio, pues si no te gusta lo que oyes, la apagas y ya está, pero claro, en clase lo tienes más complicado. Claro. Pero bueno, yo creo que para mí no es tan una cosa con la que sufra tanto, ¿no? Y si me ha pasado alguna vez, pues no como tal de asociar una voz a un cuerpo distinto, pero sí de escuchar canciones, por ejemplo, y no haber visto nunca una foto del cantante. Y hacerme una idea de cómo debía ser el cantante sin haber visto una foto nunca, claro. Entonces luego ves la foto y te llevas una sorpresa, no te cuadra para nada la voz. En algunas ocasiones sí, pero en otras ocasiones no. Entonces, pues bueno, es un shock hasta que te acostumbras y ya asocias este físico a esa voz, ¿no? Incluso hay veces que sigues pensando en el físico que tú tenías en la cabeza antes de ver la imagen. Elena. Bueno, yo soy más friki todavía que tú, Andrés. Yo prohibiría que se sacaran imágenes nunca de los locutores o locutoras de radio. Yo creo que la magia de la radio también consiste en eso. Hay que imaginarse la voz, sencillamente, que ya de por sí tiene muchísima importancia. O sea, un poquito más friki todavía, iría un poco más allá. Yo voy a contestar a esta pregunta con mucha pena, porque hoy estoy malito de la garganta, por eso tengo un tono más apagado. Entonces la importancia de la voz, a la cual le doy bastante, pues hoy la tengo de capa caída en mi persona. Entonces, sobre la importancia de la voz, yo aprendí muchísimo de ello en nuestra experiencia en teatro. Todo lo que se puede hacer solo con la voz. Es una cosa maravillosa y extraordinaria, y que hasta cierto punto tenemos una herramienta tan potente como la voz, y que muchas veces no entrenamos, no entrenamos porque ni siquiera somos conscientes de toda la potencialidad que reside en nuestra voz. Por ejemplo, me acuerdo de una obra que vi que se llama Ellas, si no me acuerdo, una obra de teatro que vino una actriz profesional aquí a interpretar al Juan de la Encina. Uh-huh. Y que bueno, ella sola con 4 hojas, un vestido que se iba cambiando y su voz, hizo toda una obra durante 1 hora donde efectivamente la potencia residía en su voz, y era maravilloso. Y luego, sobre el tema de confusiones extrañas, yo la verdad es que no he sido tan friki de las voces durante todo mi tiempo, y lo más parecido que me ha pasado es los típicos actores bueno, me han pasado 2 cosas similares. Los actores de doblaje que no asocias, y en cuanto asocias te parece como muy chocante. Creo que es quien dobla a Nemo es José Luis Gil. José Luis Gil, sí. Que claro, yo a ese hombre le asocio con La que se avecina. Sí. Posteriormente me enteré que era el que doblaba a Nemo. ¿A Nemo? Bueno, Nemo, no, es al padre. Al padre de Nemo. Es al padre, sí. Pero es que también dobla, por ejemplo, a Brian en la película de La vida de Brian. Brian es él. Y son cosas que no te han dado. A mí me ha pasado hace poco, he ido al teatro a ver la representación que están haciendo de La Celestina, protagonizada por Anabel Alonso, y yo iba súper contento al teatro. Voy a ver a La Celestina con la voz de Dory. Sí, claro. Y luego, una cosa mucho más chunga que me ha pasado es, no sé si habéis visto Castle, la serie de detectives. Bueno, el señor, el actor de doblaje, que no sé su nombre, pero que hace esa voz de Castle, hace la voz de el personaje de como 50 series de televisión y detectives, y yo ya no sé. O sea, yo ya es como que le veo en Castle, le veo en esta otra serie, le veo en esta otra serie, y es como una voz multiforme que se encarna en muchos cuerpos. Totalmente. Y muy extraño para mí. ¿Rodero? Pues para contestar a Andrés, yo creo que la filosofía ha defendido el logos en detrimento de la voz.
Logos, ese principio organizador del discurso, y lo sabemos los filósofos, es el elemento por el cual la filosofía se ha establecido como disciplina. Pero con la introducción del logos, la filosofía perdió la voz, estableciéndose una compleja relación entre estos dos elementos, ¿no? Y yo creo que la voz es ese elemento que nos permite dar vida a aquello que pensamos, que podemos manifestarlo, expresarlo y hacerlo así de algún modo, digamos, existir. Y me acordaba del último ensayo de Ana Pagés, titulado Queda una voz, del silencio a la palabra, no sé si conocéis, cuando dice justamente que la voz es el pistoletazo de salida del auténtico pensar, la forma que tenemos de hacer escuchar qué pensamos verdaderamente. Sí, señor, sí, señor. Sí, siempre se dice además que quien habla bien suele pensar bien, ¿no? Exacto. Suele. Por lo menos tiene más facilidad para hacernos pensar a los demás, yo creo, porque una voz que te cautiva, a lo mejor te es más fácil seguirle el hilo. A mí, yo ya lo he dicho, a mí me sucede. Oye, vosotros pensáis, mira, yo no había planteado ningún dilema ni nada. ¿Vosotros pensáis que esto de las voces en la radio, por qué pensáis vosotros que unas personas quizás tienen ese atractivo, esa potencia de que les sigamos en la radio y otras no tienen ese brillo a pesar de que puedan estar contando cosas interesantísimas? Os estoy preguntando por el secreto de la radio, por el secreto de la comunicación en radio. No sé si alguna vez, como filósofos, habéis pensado en eso. O como futuros filósofos. No sé, yo en algunas ocasiones me pregunto cómo es posible que Carlos Herrera tenga tanta audiencia, pero claro, le escuchas y no puedes parar de escucharlo. Y creo que va para la Federación Española de Fútbol, no sé si habéis escuchado la noticia, que se postula así como presidente de la Federación. Bueno, no sé cómo lo puede compaginar con su matinal, pero no sé, ¿vosotros cuál creéis que es el secreto de la radio? Yo no me he preguntado eso en este año. Yo iría casi a algo, pero claro, esto no hay forma de demostrarlo, o yo ahora mismo aquí no la tengo, ¿no? De algo natural, que te hace sentirte a gusto con la forma, o sea, no con el contenido puede ser absolutamente escabroso o puede ser una cosa maravillosa, pero escuchas una voz que te hace sentirte cómodo, por ejemplo, que crea algo, casi diría instintivo o casi diría algo físico en ti. Alguna conexión neuronal de estas que ahora nos explicará algún científico, ¿no?, que escuche esto, que yo por supuesto no podré explicar, pero alguna conexión neuronal que haga que una cosa nos guste y otra no. Yo iría casi a ese plano. Pues sí. Yo la verdad que pienso que una de las mayores importancias de saber transmitir y saber comunicar y que la gente te siga y le guste es la capacidad de transmitir imágenes con la voz. Esa, por ejemplo, cuando atendemos a la poesía de las imágenes, a la literatura de las imágenes, que solo por medio de las palabras te hacen ver una imagen. Creo que muchos de los programas de radio que triunfan nos hablan de cosas cotidianas, cosas que tenemos muy metidas en nuestra cabeza y que al momento de tratarlas y por la forma en que le dan, enseguida nos hacen ver una serie de imágenes en nuestra cabeza que nos dan la misma información en ese sentido que la televisión, porque es algo que conocemos y que nos es cercano, y además tienen la capacidad de desarrollar nuestra capacidad de imaginación, que creo que es algo muy bonito que pasa también, por ejemplo, con la lectura, a diferencia de las películas. Entonces creo que ese puede ser el potencial. Sí, de hecho, ese yo creo que es una ventaja de la radio con respecto a otras tertulias, ¿no? Las típicas tertulias de televisión que tanto auge tienen y que al final son el fruto de que no hay formato más barato que sentar a gente a hablar alrededor de una mesa. Tienen esa influencia de la radio, clara, igual que los videopodcasts, que son otro formato distinto, pero tienen la desventaja de que para contar algo en televisión necesitas contar algo de lo que tengas imágenes. No solo genera esas tertulias tan heterogéneas y desde mi punto de vista muchas veces repugnantes, sino que necesitas tener imágenes para contar lo que estás diciendo, y por eso a mí me parece mucho más interesante levantarme a las 8 de la mañana con un boletín de radio, con un resumen de las noticias, que no ver un telediario al llegar a casa mientras como, porque esas noticias son, además de las noticias relevantes, las noticias de las que tenemos unas imágenes para contaros. Y con esto yo creo que podemos cerrar este bloque del programa. Muy estupendo. Vamos a despedir a nuestros queridos invitados de esta primera parte del programa. Sergio Rodero, muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias y muchas felicidades por muchos más años, más velas. Muchas gracias. Esperemos cumplirlas y esperemos que estés presentes en los siguientes cumpleaños también con nosotros. Muchas gracias, Sergio.
Elena, muchas gracias por acompañarnos un día más, esta vez además de desde la cabina de sonido con voz y voto sobre este programa. Muchísimas gracias a vosotros. Con todo esto cambiamos de mesa, pero no de tema. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Aquí seguimos con nuestra celebración de hoy, en la que hemos juntado el Día de la Radio con nuestro primer cumpleaños y concluimos entre amigos y discutiendo sobre todo lo hablado. Conmigo continúan Andrés y Alexander y se une al estudio una de las incorporaciones de esta temporada, que es Daniel Ramos. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, señor Sánchez. ¿Puedo llamarte Sergio ya, creo? Sí, ya sí. Ya sí. Y con Daniel tenemos también a nuestra queridísima y favorita Rosa Corchete. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por lo de favorita. Y yo ya efectivamente me considero una asidua. Encantada una vez más. Pues terminamos en familia, nos falta Irene, que es nuestra otra copresentadora, pero bueno, está fuera por causas justificadas. Así que continuamos en familia celebrando nuestro primer cumpleaños. Desde la cabina, ¿qué tal hemos sonado en esta primera parte? Magníficamente bien, como siempre. Yo también quiero empezar felicitándoos, tanto por la parte particular de la penúltima palabra como a Radio Usal por la tarea que hace, me parece magnífica. Así que doble enhorabuena y una tercera enhorabuena por el Día de la Radio. ¿Qué te ha parecido? ¿Vosotros también tenéis voces de las que os enamoráis? Absolutamente, absolutamente. Me parece a mí un medio de seducción más magnífico, más incluso que la presencia física. Pero Andrés, volviendo un poco a ti que te has definido como friki, son las voces más el mensaje, como decía Elena, voz, palabra y también gestos y por supuesto mensaje propiamente dicho. Entonces, y no obstante, no es algo tan cercano. Ya Descartes, sin aludir directamente a la voz, sí hablaba a la importancia de la elocuencia como medio de seducción. Luego, sí, me apunto a este ámbito. También podríamos hablar algún día del carisma, ¿no? Y qué nos hace... Bueno, pues nos lo quedamos para otro programa. Nos lo quedamos, y será por temas, ¿no? ¿Traéis vosotros algún dilema, como los que hemos mencionado antes? ¿Algún tema? Rosa, Daniel... No, pero sí que me gustaría añadir, si me permitís, que uno de los motivos por lo que estoy en esta carrera, además de porque me gusta mucho la filosofía, por descontado, es que en mi bachillerato me di cuenta de que mis profesores de filosofía, o bueno, los profesores que había, no sé qué tenían todos, que es que al hablar desprendían una magia, algo que dices, esta persona tiene un algo especial. Me gustaba mucho. Bueno, la voz de mi profesor de filosofía de bachillerato también es digna de radio. Yo creo que él hizo radio, que me lo comentó alguna vez, pero sí que es cierto. Yo lo comentaba con Alexander esta semana. Yo comencé en la carrera y por convicción o por vocación y continúo por soberbia. Y esto que hacemos en la radio es pura soberbia. Es la sensación de que nosotros podemos hacerlo mejor, que nosotros podemos comunicar mejor, divulgar mejor. Y es esa pequeña aspiración que espero algún día cumplir, ¿no? Porque, bueno, llegas de un bachillerato, llegas incluso con alguna que otra sorpresa y maravilla que tenemos en primero de carrera en cuanto a la parte docente. Y poco a poco te vas desencantando de esos maravillosos profesores de filosofía. A veces cuesta encontrarlos, pero yo qué sé, aunque consigan transmitirte que tú podrías hacerlo mejor, que tú podrías contar mejor esas historias de filósofos. Estás guerrero hoy, ¿eh? Estoy guerrero hoy, estoy guerrero. No sé, yo te veo. Es martes 13, te veo sabes. Afligido. Yo una observación al respecto. Andrés, es que no es un periodo de tortura, el periodo de formación. Yo que lo tengo ya más lejano, es que es un periodo necesario. Es decir, hay que pasar por el academicismo puro para luego poder liberarte de él. Entonces, lo que percibes en un determinado momento como antinatural, porque escuchar una clase, luego estudiar, realmente es antinatural, sin embargo, luego a la larga le encuentras su utilidad y su belleza. Obvio tiene su utilidad y su belleza, pero fíjate, Rosa, hoy hablábamos en clase de filosofía española e iberoamericana que en general los filósofos españoles han tenido siempre un planteamiento muy práctico, muy aplicado a la realidad,
Y nunca pues hemos tenido un Hegel, un Kant, un Heidegger. A mí no me han hecho falta. Ni grandes... Y no queremos dos Hegel. Y no queremos dos. No los queremos. Bueno, ni grandes metafísicos y creo que muchas veces esa bonita tradición que podía existir dentro de la filosofía española, luego en lo académico quizás sí que es cierto que queda como una especie de mal sabor, porque esa aplicación a la realidad a veces en la docencia universitaria cuesta más verla. Bueno, no venga, sé. me has tirado de la lengua, voy a sacar el tema. Que no te hayamos tirado ya de la lengua. No, es que además comí ayer con Alexander y hablamos de esto y yo creo que es un tema radiofónico perfecto para estos 10 minutos que nos quedan. Yo le comentaba a Alexander que me parece un imperativo, y además por eso también hacemos radio y por eso hacemos este programa, dirigirnos a la sociedad. Quiero decir, las facultades de filosofía nos cuestan a todos cientos de miles de euros cada año, millonadas, y yo creo que tenemos que justificar ese gasto, y tenemos que justificar ese gasto, que tiene que ser una inversión, no un gasto, dando algo a cambio. No simplemente escribiendo y publicando para que solo los que están dentro de una facultad de filosofía nos puedan leer y nos puedan entender. Y yo tengo esa sensación en muchas ocasiones cuando leo filosofía, cuando veo qué publicaciones salen incluso de nuestra facultad también. Creo que hay honrosas excepciones y que no son excepciones. Creo que se hace filosofía realmente para toda la comunidad académica, para la comunidad científica, para la ciudadanía en general. Y aquí hemos tenido muchas de esas voces. Pero yo quiero preguntaros, o sea, ¿vosotros creéis que tiene sentido hacer una filosofía que solo puedan leer 4 filósofos? ¿O que solo pueda quedarse dentro de la facultad de filosofía? Hombre, si me permitís, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, porque si no, la carrera de filosofía se convertiría en poco menos que una estafa piramidal, donde algunos pagan la matrícula para subvencionar a los que están por encima, con la esperanza de convertirse en unos. Totalmente, totalmente. De todas maneras, es una tendencia de los últimos tiempos y no sé cifrar cuánto es esos últimos tiempos. Pero es verdad que la filosofía ha estado muy, muy encerrada en el aula, en su medio tradicional. Pero también es cierto que llevamos unas décadas, no soy capaz de afirmar cuánto, en la que se está sacando de las aulas. Y lo vemos a través de programas de radio divulgativos. Si ponéis en Google filosofía y radio, veis la cantidad de programas que existen en las más variadas cadenas. Cuando se hacen actos como la Olimpiada Filosófica, por ejemplo, tiene también ese objetivo. Vosotros mismos, una tarea magnífica. Es una mezcla entre lo académico y lo vital. Lo percibo así, la penúltima palabra. Sí, es traer a gente de filosofía, pero para que no se quede en los puros conceptos abstractos metafísicos ininteligibles a veces, sino que se aplique a una reflexión de la vida cotidiana. Totalmente, porque además siempre partimos de ahí, pero a veces nos olvidamos de volver, porque ya la cuesta arriba de llegar a entender a cierto pensador es ardua como para encima luego tener que continuar el camino, pero tenemos que volver. Al final hacemos filosofía porque las cosas de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día, nos llevan a preguntarnos por distintas cuestiones éticas, estéticas, políticas, etcétera, etcétera. Ahora bien, quedarnos en el discurso, quedarnos en el artículo, quedarnos en las páginas, quedarnos en las aulas, me parece un viaje bastante vacío, porque al final no podemos justificar que tengamos validez en la sociedad si hacemos eso, yo creo. Es que a mí además me parece que la función debe ser, bueno, es que hoy en día nos mueve o nos debe mover una urgencia. O sea, una urgencia me refiero a la situación que vive el mundo en general. Venimos viendo, bueno, qué época no las ha tenido, ¿no? Grandes crisis. Lo que pasa es que hoy en día nos enfrentamos a un problema que es cierto que no hay literatura para solucionar, ¿no? Que es quizá el problema ecológico. No ha habido un problema ecológico de este calado nunca antes. O sea, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. Entonces creo que quedarnos en la filosofía de aula, como dices tú, Rosa, ¿no? Y quedarnos allí encerrados en la más fría investigación que incluso muchos profesores de hoy en día aún siguen defendiendo, ¿no? Y el quedarnos en un estudio sobre temas que no tienen nada que ver con la realidad de la mayoría de las personas y que no tienen nada que ver con la realidad que mueve al mundo actualmente, yo creo que es un error. O sea, creo que esa urgencia que vemos que debería tener nuestra actividad hoy en día debe movernos a intentar dar solución a los problemas, o si no es a darle solución, a intentarlo.
pero no quedarnos encerrados en el aula, en la biblioteca, buscando un archivo sobre un filósofo alemán que escribió Claro, y que es muy complejo, ¿no? Yo es que estoy totalmente de acuerdo y le ponía ejemplos concretos a Alexander el otro día. Yo he leído absolutas maravillas durante estos años en la facultad, tanto de profesores de nuestra facultad como ajenos a ella. He leído absolutas maravillas que podría leer no solo yo, sino cualquier ciudadano, cualquier investigador en cualquier ámbito relacionadas con el problema ecológico, por el que me interesa particularmente, pero, ya que lo mencionabas, pero sobre muchas otras cuestiones. Y yo no defiendo una posición de censura, de que no se debe investigar sobre ciertas áreas. Yo creo que se puede hacer una producción académica útil, y si no hablamos en términos de utilidad, simplemente valiosa, desde todas las áreas de conocimiento, incluso desde la historia de la filosofía, incluso desde la metafísica, que la desprecio profundamente, pero desde cualquier área de conocimiento yo creo que se puede hacer producción valiosa y podemos devolverle a la sociedad eso que nos da, permitiéndonos dedicarnos a lo que nos dedicamos. Ahora bien, cada vez que nos olvidamos, qué dolor de cabeza. Pero es que yo aquí percibo que efectivamente estáis ahora mismo en una edad muy académica, que estáis metidos en la universidad y estáis filtrados por vuestros profes, vuestras lecturas y vuestros exámenes. Pero fuera de ese mundo académico, yo me atrevo a afirmar que el panorama de la filosofía ha cambiado mucho, que es práctica, que es pragmática, aunque sigan existiendo las viejas glorias y estudiando los mismos temas. Y enlazando con lo que dijo Alexander antes, de que en España, en el panorama español, lo habíamos tenido filósofos creadores de sistema o filósofos especulativos. Fíjate, creo que la respuesta está ahí. Enlazando con lo anterior, el panorama de la sociedad española y de la cultura española ha requerido soluciones inmediatas. Entonces, los sabios o los filósofos o los pensadores se han ocupado de reflexionar sobre esos temas. Cito Unamuno, cito Ortega, cito María Zambrano y los últimos, desde Javier Goma, etcétera, que reflexionan sobre cuestiones puntuales de la sociedad contemporánea, fuera de la metafísica, Andrés. Quizás en ese sentido el problema sea que estudiamos demasiado pensador, no tan pragmático, y quizás hagan falta más esos filósofos que sí que se atienden a la pragmática. Efectivamente, desde los principios de la historia de España, yo creo que ha sido así. Sergio está bastante puesto en el tema. Sobre la cuestión de la conquista, enseguida fue un periodo en el que se hizo mucha filosofía. Muchísima. Desde el principio, sobre el alma de los indios, cómo se les debía tratar. Y sobre autores que no tuvieron problema desde prácticamente el minuto uno a afirmar que aquellos eran seres humanos. O sea, consideración que no se tenía en otras civilizaciones y en otros pueblos y en otros grandes imperios europeos. Como el inglés. Como el inglés, que sí llevaron a cabo un colonialismo dañino, genocida, valga decirlo. Y claro, no se plantearon estas cosas, porque aquello no era positivo. Plantearse si los indios tienen alma y derechos no es positivo para la economía inglesa. Entonces ahora, ya que Andrés está tan quejica, vamos a ser un poco malos con él. No me digas. Sí, ya que estos filósofos que llevamos viendo desde la historia de España han planteado soluciones a problemas de su época, ante los problemas que ves tú, Andrés, ¿cuáles crees que son los enfoques que la filosofía debe aportar, o alguna solución filosófica que puedas darnos sobre algún problema actual? Fíjate que yo iba a avanzar hacia la conclusión del programa porque nos estamos quedando sin tiempo y ahora me interpelas de esta manera, a ver cómo salgo de aquí. Bueno, yo creo que la filosofía tiene mucho que aportar, porque fíjate, poniendo como ejemplo, y te voy a poner nada más que un ejemplo porque tenemos que despedirlo, poniendo el ejemplo del problema ecológico que ha puesto Sergio encima de la mesa, el cambio climático y todas las perspectivas que tenemos. Antes has mencionado la huelga de los agricultores, está muy relacionada, porque es cierto que hay unas políticas europeas que fomentan un tipo de agricultura y no otra. A la par que los mismos requisitos que ponemos a los agricultores comunitarios no los ponemos al producto que entra de fuera, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo, porque al final estamos beneficiando un tipo de agricultura que es insostenible y que no podemos seguir consumiendo durante mucho más tiempo, menos en España, que es el país con más riesgo de desertificación de Europa. Y claro que podemos aportar soluciones, y hay un montón de filósofos dedicándose a esta cuestión, a cómo orientar
el discurso económico, si continuar hablando de crecimiento o hablar de crecimiento, si continuar en una senda productivista o no, qué hacer con cuestiones de producción y consumo. Adela Cortina tiene una publicación del año 2002 que es Por una ética del consumo, que creo que es un libro de absoluta actualidad y que creo que no podemos olvidarnos de cómo desde la ética, desde la filosofía política, podemos enfrentarnos a estos problemas. Yo os iba a decir, antes de que te pusieras así de agresivo, yo os iba a decir que ya que os estáis poniendo nacionalistas hablando de filosofía española, que os pusieseis penúltima palabristas y que nos dierais una última intervención felicitándonos este año o dedicándole unas palabras de cariño al programa, porque nos tenemos que ir. Pues yo seré breve, me encanta compartir este espacio con vosotros, me encanta comunicar algo que, aunque es cierto que tiene mucha aplicación y que está calando en algunos sectores de la sociedad, parece que cuesta, y me gusta esa labor que intentamos hacer, esa labor de entretener y a la vez enseñar, y es un placer compartir con vosotros este año y los que hagan falta. Pues yo al respecto prácticamente he elaborado una tesis. Yo lo primero que quería decir es que... Qué afortunados somos teniéndote aquí. Que es la filosofía adaptada al lenguaje radiofónico y eso es una labor maravillosa. Pero además había señalado, solo enuncio, no paso a explicar y la frustración que esto me va a acarrear es notable. Ya me podéis escuchar luego fuera del programa. Yo quería felicitaros por la elección de los temas, que es una mezcolanza perfecta de lo que se mueve dentro del mundo de la universidad y lo vital, por la tarea divulgativa, por la escaleta y la organización del programa, con esa mezcolanza que preparáis de textos, reflexiones, pensamientos, secciones de películas, canciones, por la ilusión y la complicidad del equipo, que ya se ha repetido con anterioridad, por el inicio y las despedidas de los programas y la música de cabecera, y por otra parte por la elección de los invitados. Ahí también. Ay, qué bonito es hacer radio con Rosa. Daniel. Yo la verdad es que, bueno, soy estudiante de primero, no conocía nada cuando me uní a la radio y estoy encantado de haber topado con un equipo tan fantástico. Me gusta mucho trabajar con vosotros y espero que poder estar con vosotros un año más. Compañero. Pues qué digo yo, porque ya se han dicho muchas cosas, claro, bueno, hombre. Es una cosa maravillosa poder estar aquí y sobre todo yo creo que tiene un matiz importantísimo que a veces lo dejamos de lado porque nos parece demasiado evidente, que es la felicidad. Ay, qué... O sea, a mí me causa felicidad estar aquí sentado con todos vosotros al lado y con los que han pasado por aquí, ¿no? Y no están ahora mismo. Y creo, y bueno, y sé de buena tinta también que os causa felicidad a todos vosotros. Entonces yo creo que una actividad que causa felicidad a todos los que la realizan es una actividad prácticamente inmejorable. Espléndida, como ha dicho algún invitado en este programa. Sí, sí, sí. Pues sí, con esto despedimos el programa. Nuestra primera emisión fue el 21 de febrero de 2023, se va a cumplir un año la semana que viene. Hemos hecho 16 programas desde entonces, disponibles repartidos en 21 podcasts en 6 plataformas. Hemos tenido durante estos meses más de 1,5 millar de escuchas, nos han escuchado en por lo menos 26 países. Hemos tenido 50 voces en el estudio, entre alumnos, alumnas, profesorado y otros invitados. Hemos incluso publicado 2 artículos en una revista online, que también, pues eso que nos llevamos. Bueno. Y con todo eso seguiremos haciendo radio, espero que mucho tiempo más. Aquí en el estudio está Sergio, que es el presentador que más tiempo nos ha acompañado en el programa y en la historia del programa. Tenemos a Rosa, que me está pasando una nota que dice que la radio es un medio muy filosófico porque puedes argumentar en la radio y la gente lo escucha. Eso también es un programa, quizá hablamos donde la gente todavía quiere escuchar, ¿no? Que es maravilloso. Tenemos a Rosa, que es nuestra fan número 1, yo diría, la primera persona que nos escribe cada vez que publicamos un programa y la persona por la que más gratificante es hacer radio desde mi punto de vista. Porque es maravilloso que nos acompañes en este camino. Y también a Alexander y a Daniel, que se han incorporado este año al equipo y que lo hacen mucho más bonito. Nosotros volvemos el viernes que viene, durante toda la mañana en directo desde el Salón de Actos Adolfo Suárez, con la 19ª Olimpiada Filosófica de Castilla y León. No se lo pierdan, que será un programón. Hasta pronto. Hasta pronto.
Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo viernes 16 de febrero a las 11 de la mañana. Programa especial con la Olimpiada Filosófica de Castilla y León. ¡No te lo pierdas!